Hola maestro, aquí está nuestra presentación cumpliendo con las normas de sanidad. Nuestro equipo está conformado por Jimena Cabrera, Andrea González, Carolina Martínez y yo, Paola Valencia. Bien, las disposiciones generales para los establecimientos que se dediquen a la elaboración de alimentos y bebidas deben de contar con lo siguiente. En el capítulo número 5 consta con 14 puntos. Iniciamos con el 5.1 de instalaciones y áreas, donde se recomienda evitar la contaminación de materias primas y alimentos o bebidas, la fácil limpieza para los pisos, paredes y techos, sin exposición de tuberías, conductos o cables, y la protección para cada una de las puertas y ventanas, a excepción de aquellos que se encuentren en la recepción de los comensales. En el capítulo 5.2 de equipos y utensilios se debe de contar con y permitir la desinfección a su alrededor de cada uno de ellos que se utilicen para la preparación de alimentos. Todos y cada uno de los utensilios en contacto de los alimentos y materias primas deben de ser aptos para su lavado y desinfección, así como evitar la acumulación de agua y equipos de refrigeración y mantener su buen funcionamiento, ya sea para congelación o la misma refrigeración. Deben ser aquellos que estén en contacto con cada una de materias primas, ya sea alimentos o aquellos que estén enlatados. Dentro de los servicios se debe de contar con la disposición de agua potable e instalaciones apropiadas para su almacenamiento, protección para cisternas o tinacos de corrosión y contaminación, así como que estos deben de contar con paredes limpias para su desinfección y lavado. El agua no potable deberá ser transportada por tuberías, y la ventilación para evitar calor, evaporación, polvo y suciedad. La siguiente. Los baños deben contar con retrete, lavamanos y agua potable, así como el depósito de basura con bolsa y tapadera, y ilustraciones donde se promueva la higiene personal. El almacenamiento de materias primas en cualquier superficie deben de contar con circulación de aire, así como que estas deben de estar en superficies altas, ya sea tarimas. Las sustancias químicas y tóxicas se deben de encontrar en áreas diferentes y separadas de la manipulación o almacenamiento de materias primas. Y los materiales de limpieza, igualmente que las sustancias químicas, se deben de encontrar en un área específica y alejada de las materias primas. El control de operaciones se debe de contar con un sistema HACCP, que significa análisis de peligro y puntos críticos de control, así como que estos deben de contar con una correcta temperatura de refrigeración y congelación, como se comentaba en el capítulo 5.2, así como evitar la contaminación cruzada de cada uno de los alimentos. El control de materias primas hace referencia a no utilizar materias primas con fechas de caducidad vencidas, así como eliminar materias no aptas para su contaminación y mantener envases cerrados cuando estos no garanticen su integridad. Para ella se utiliza una tabla donde se clasifican por su rechazo y aceptación, como por ejemplo serían los enlatados,
para aquellos que se encuentran oxidadas, con fugas o abolladuras y tengan una costura o rotura. El control de envasado dice que deben de estar estos limpios, desinfectados antes de su consumo de preparación, deben ser inocuos y por lo tanto deben de proteger su contenido de cualquier contaminación, y los envases deben de plaguicidas o químicos no deben de ser utilizados para alimentos. Si estos envases van a ser reutilizados, en caso de ser de algún producto que es normal su consumo, deben de ser clasificados y etiquetados con otro nombre. En el 5.8, en el control de cuidado de los alimentos, pues se debe utilizar agua potable cuando sea necesaria la manipulación con alimentos, bebidas, materias primas o cualquier envase, e incluso al momento de estar elaborando hielo, el vapor también que se utiliza en contacto directo con los alimentos, bebidas, materias primas, no debe representar ningún riesgo para la salud o que pueda contaminar el producto. En el mantenimiento y limpieza se debe mantener limpios los utensilios y el equipo, al igual que estén en buen funcionamiento, limpiar y desinfectar el equipo previo al uso que esté en el área de producción, evitar contaminación en los productos al momento de estar lubricando el equipo, emplear lubricantes de grado alimenticio en los equipos que puedan entrar en contacto con los productos que se estén elaborando, ya sea alimentos o bebidas, materias primas, etcétera. Además, hay que mantener limpias todas las instalaciones, como por ejemplo las puertas, los baños, las ventanas, los tinacos, el mobiliario. No utilizar baños fuera de lo que están destinados, como utilizarlos como bodegas o algún otro fin distinto. Utilizar agentes de limpieza para desinfectar el equipo, los utensilios, de acuerdo a lo que te esté indicando el fabricante. Limpiar y desinfectar el equipo y utensilios, también de acuerdo a lo que sea el proceso del producto. Para el control de plagas, pues se debe permitir la presencia de mascotas dentro del área de producción. Debes mantener los drenajes con una cubierta apropiada para evitar que entre plaga proveniente del alcantarillado, evitar los patios, que se pueda proliferar las plagas, como por ejemplo cuando crece maleza, tener un sistema de control para, si esto existe, poder atacarlos adecuadamente. En el manejo de residuos se debe de adoptar medidas para retirar estos, como por ejemplo, no sé, canalizar los días en los que se va a hacer, retirar los residuos por lo menos una vez al día y contar con recipientes que estén marcados y que tengan tapa para poder identificarlos. Respecto a la salud y a la higiene del personal, se debe excluir a aquella persona que se presente a trabajar y que esté en el área de producción, que tenga síntomas o cualquier padecimiento que pueda afectar el producto, presentarse pues aseado al área de trabajo y con ropa y calzado adecuados, lavarse las manos al inicio de los labores, al regresar, o sea, que esté constantemente.
También debe de mantener si se utilizan guantes, los deben mantener limpios y íntegros. No se debe permitir fumar, comer, escupir o mascar cualquier cosa directo a los alimentos o las bebidas que se estén preparando, y deben de evitar estornudar o toser sobre el producto. Mediante el transporte, pues se deben de transportar los alimentos en condiciones que se pueda evitar su contaminación. Se deben proteger los alimentos de contaminación de plagas durante su transporte, mantener los vehículos limpios, igual para prevenir contaminación y plagas, y transportar los alimentos a temperaturas adecuadas cuando necesiten refrigeración. Y por último, capacitación, pues sería capacitar al personal para las buenas prácticas de higiene por lo menos una vez al año, y también verificar que pues los opere y lleva más que nada a cabo esto en las áreas de producción o elaboración. Y aquí se marcan algunos puntos en los que deben incluirse al momento de recibir la capacitación. Además del capítulo 5, se debe de considerar el punto número 7, que se menciona el establecimiento de servicios de alimentos o de bebidas, en el cual de manera muy práctica hace énfasis de cómo se deben de mantener los alimentos en una barra de buffet o en una barra de alimentos, en el que en el punto 1 dice que se deben de mantener en equipos que mantengan su temperatura adecuada. En el segundo, que las instalaciones deben de contar con agua potable y que tengan un área específica para el área de limpieza. Y en el tercero, que va de la mano con el primero, que los alimentos se mantengan en su temperatura correcta, como por ejemplo el pescado, el huevo y la carne de res a 63 grados centígrados. Después aparece la parte de recalentado, que menciona que debe tener una temperatura mínima de 74 grados Celsius. Y por último, que los alimentos preparados y listos para servir deben de tener temperaturas mayores a 60 grados, y si se sirven fríos deben de tener temperaturas de 7 grados o menos. En cuanto al control de la manipulación, es importante saber que los alimentos manipulados para prepararse no deben estar expuestos a temperatura ambiente durante mucho tiempo. La descongelación se deberá efectuar por refrigeración, cocción o exposición a microondas, y nunca a temperatura ambiente. Los alimentos descongelados no se tienen que volver a congelar. También los alimentos frescos se lavan individualmente, los vegetales y frutas se lavan con agua, jabón y cepillo, y también se desinfectan. En cuanto a las vísceras, se lavan interna y externamente y se conservan en refrigeración o congelación. Es importante que los alimentos o bebidas que han sido rechazados se eliminen lo antes posible, y los alimentos, al exhibirlos ya preparados, deben de permanecer cubiertos. El hielo que sea para enfriamiento no se debe usar para consumo, y el hielo potable se sirve con cucharones o pinzas, por lo mismo de evitar que se esté agarrando con la mano. Los residuos, está prohibido el uso de desperdicios de alimentos para consumo humano, y los sobrantes se pueden reutilizar una vez siempre y cuando estén en buen estado. En cuanto a la limpieza, es importante limpiar el equipo en cada turno. Debemos mantener limpios los trituradores y los desarmables y conservar el mobiliario limpio y en buen estado. En cuanto a los utensilios, deben estar limpios y manipularlos por los mangos. En cuanto al lavado, se debe de lavar pieza por pieza con agua potable y jabón, al igual que tenemos que desinfectarlos. Si tienes un secado de vajilla, debe ser a temperatura ambiente y usar trapos exclusivos. En cuanto a la higiene personal, es importante que el personal de trabajo use un uniforme limpio, utilice guantes y manipula dinero, y cuide su aseo personal, así como traer uñas recortadas sin esmalte, sin joyería, cubrir su cabello y no tener barba y bigote recortado. Y aquí está nuestro checklist. Bea la va a explicar un poco. En la maqueta lo que
lo que hicimos fue representar por medio de todos los puntos que se establecen en la norma, bueno, el punto 5 y 7, características como tener un área específica para la limpieza, que haya un área de lavado de alimentos y otra de utensilios. Y en el siguiente se hizo una representación en forma de plano en el que ya se integran lo que sería la cuestión de los baños, el área de servicio donde están las mesas y también se cuenta con ventilación. Otra cosa que no se pudo representar en la maqueta fue el área de ingreso y recepción de material del personal y bueno, en general el área de operación. Aquí está donde podemos encontrar más información. Y gracias, eso sería todo.